21 a 18 minutos en toda la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de El Espejo TV a través de Gigacom y por supuesto también a través del streaming de Gigacom Noticias. A todos, bienvenidos. Bueno, hoy en el programa vamos a tener la visita de dos colegas porque el pasado domingo fue el Día del Periodista y después de muchos años nos afecta una pandemia. Hemos estado siempre acostumbrados a tener distintos encuentros con los colegas hace varios años, pero bueno, por motivo de la pandemia este año no ha sucedido eso. Por eso hoy, y a lo largo de estos años, hemos ido invitando a distintos comunicadores sociales. El año pasado tuvimos a las generaciones nuevas de periodistas. Lo que hemos invitado hoy es a uno que tiene una vasta trayectoria dentro de los medios de comunicación y a otra que tiene algunos años, no tanto como los que tenemos con uno de los invitados. Hoy le damos la bienvenida a Alejandra Sánchez y a Marcos Oroño. A los dos, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, Luis, y bueno, la verdad que agradecerte esta invitación y bueno, y sobre todo, ¿no? para remarcar esto tan especial y la verdad que llevamos con tanta pasión, algunos más, algunos menos años, pero muchísimas gracias y bueno, la verdad que aprovechar también a saludar a todos los televidentes. Una forma sutil de decirnos viejos, ¿no? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto para mí. Un gusto verte, un gusto que nos hayas invitado, que podamos estar charlando hoy con la gente, hablando de esta pasión tan nuestra, tan artesanal. Hemos aprendido a lo largo de los años, con Luis nos une una amistad de muchos años y de haber trabajado juntos. Y la verdad es que no parece, pero han pasado muchos años, ¿no? Y cerca de 3 décadas más o menos. Exactamente. ¿No? Pero por ahí andamos. Sí, cerca de los 30 años. Con el tema de la radio, ¿no? Pero sí. En tu caso, Alejandra, ¿hace cuántos años comenzaste con la tele y qué es lo que te motivó a incursionar dentro del periodismo? Sí, bueno, hace 6 años, sería el 6º año que justamente estoy en los medios y la verdad que por allí, a diferencia de muchos que seguramente yo escuchaba, por ejemplo, siempre charlamos entre todos, bueno, justamente los colegas, y hablamos acerca de esa pasión y sobre todo ese despertar, la verdad que tal vez ya de adolescentes, desde chico uno tiene, acerca de esto de los medios o tal vez de esto llamativo que tiene por allí la tele, la radio. En mi caso, bueno, la mayoría me conoce en realidad de la docencia, porque soy docente, hace 11 años justamente que ejerzo la docencia. Y bueno, y un día llegó una propuesta de trabajo, así que bueno, ahí es donde se tuvo que repensar y bueno, en ese momento el canal, justamente el Canal 2 donde trabajo, ya había quedado sin cronista, en ese momento no tenía cronista justamente, así que bueno, estaba Marcos solito en el semanario y bueno, llegó la propuesta justamente de trabajo. Y digo, pero yo soy docente, y además de ser docente en realidad siempre cursos, capacitaciones que había por doquier, en donde sea, estaba realizándolo. La verdad que no tenía fin de semana prácticamente, viajaba mucho justamente a capacitarme, muy dedicada justamente a eso. Y bueno, y entonces, dije, ¿qué hago? ¿Voy a poder, no voy a poder? Con un montón de dudas. Incertidumbres acerca, porque la verdad que no había incursionado nunca, ni siquiera en el tema de la radio, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, ¿qué hice? Consultar con mis afectos, consultar, me acuerdo, con mis padres, bueno, en su momento también con mi pareja, y ahí digo, ¿qué hago? ¿Voy a poder? Porque yo decía, Marcos en el semanario, conocía justamente tu experiencia, bueno, y así también a los otros colegas, y digo, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a poder, no voy a poder hacer ninguna nota, pensaba. Y la verdad que, bueno, siempre agradecer, la verdad, a quienes han confiado y han instado, y siempre digo, ¿no? Mi familia Genastasio ha acompañado, y la verdad que ha confiado en mí cuando no tenía, pero nada de experiencia, y solamente en ese afán, tal vez me conocían, ¿sí? A lo mejor los chicos en el tema de algún acto, de algún evento, de algo siempre escolar. Así que bueno, ahí hice la prueba piloto y dije, bueno, a ver cómo salió. Hasta que me veo y cuando me veo ahí en la pantalla digo, qué
que la verdad que qué locura, ¿no? Todo eso. Y bueno, la verdad que así me fui animando. Eso fueron las pruebas piloto y dije, bueno, y después un día en un acto, 9 de julio, me acuerdo, listo. Salimos, eso sí que a la cancha y bueno, así que allí justamente el aniversario de bomberos, también que coincide justamente el Día de la Independencia. Así que en ese día, la verdad que frío y la verdad que con muchas ansias y muchos nervios, bueno, allí comenzó a realizar mi primera nota, así que siempre digo que mi debut fue con el intendente Mario Miño y con Fabián Constante. Y me acuerdo que también fue anecdótico esa vez, porque le digo a mis compañeros, bueno, una nota, dos, ¿cómo hacemos? Porque claro, no lo entendía en realidad. Y en ese momento me acuerdo que hicimos, bueno, el intendente, hicimos a Fabián todo eso, y bueno, viene uno de mis compañeros y me dice, pero también le podemos hacer a ella. Y terminamos haciendo, y me salió en este momento, y digo, y bueno, ya está. ¿Y de ahí en más? Y de ahí en más, en estos 6 años. Arrancaste como cronista. Cronista, así es. Y hoy estás a cargo de la conducción del semanario. De la conducción del semanario, exacto, que es el noticiero. Y presentadora también. Las dos cosas. Así que imagínate, de ese comienzo de que no saber si iba a poder con lo que significaba, porque aparte, o sea, mi trabajo paralelo con la docencia. Claro. Todo eso lo que significa también en cuestiones de horarios y sobre todo también en las jornadas, en momentos que se complican un poco más, un poco menos, pero también la distribución del tiempo y sobre todo eso, de coordinar las dos cosas, de coordinar un horario. Cuando comencé, en ese momento, estaba trabajando en el turno mañana, así que allí entonces las notas las hacía por la tarde. Claro. Allí te estamos viendo en pantalla. Allí, así es. Así, viéndome en pantalla y la verdad que, bueno, en estos 6 años, como te decía, desde ese comienzo entonces a ahora, la verdad que no, fue como todo gradual, siempre gradual y siempre la verdad que, bueno, tengo a Marcos aquí que en ese momento estaba solo y digo, uy, ¿cómo será Marcos? Porque también era conocerlo, porque la verdad que recién, como hablamos fuera de cámara, lo conocí a los dos de la radio, bueno, también a él de la tele. Y eso de decir, bueno, ¿cómo será como compañera? No, pero me va a retar. Yo decía, me va a retar, ¿cómo? Hasta que yo entienda y le agarre la mano a todo. Hasta que agarremos la mano. Y la verdad que así fue, la verdad que pasando el tiempo y sacando los miedos y incertidumbre y siempre digo de Marcos que es una persona muy generosa, muy generosa. En tu caso, Marcos, arrancamos acá por la norte, ¿no? Sí, en la norte. En realidad es inexplicable de dónde viene la pasión por esto, ¿no? Porque yo lo hablo siempre con mi familia, no había antecedentes en la familia. Y yo, o sea, lo mío viene desde muy chico, o sea, estamos hablando de los 10 años, ¿no? Yo tengo 44 años y de los 10 años que empecé a coquetear con esto en ese momento, date una idea, año 85, no sé, año 75, año 85, ¿no? No existía... no teníamos nosotros para jugar una pelota, ese era el juguete que nosotros teníamos y que nos congregaba en el partido, queríamos ser jugadores de fútbol. Bueno, yo quería ser relator de fútbol, esa era mi gran pasión, ¿no? Y empecé como con lo que tenía a mano, y que era lo que tenía a mano eran los broches que usaba mi vieja para tender la ropa. Siempre cuento esa anécdota porque así empecé. Entonces yo con los broches y una bolilla armé una cancha en el patio de casa y armé unos arcos y relataba los partidos. Y llevaba un cuadernito con las estadísticas, hacía torneos, así empecé, con un grabador. Cuando descubrí un grabador en casa me empecé a grabar, y siempre con la dificultad que teníamos en ese entonces para escuchar radio, porque por ahí, hoy parece ciencia ficción, pero nosotros en ese momento, para escuchar radio, la única opción que teníamos era la AM. Exacto. Y en mi caso era una vieja radio, que yo escuchaba los domingos, me acuerdo de las transmisiones de LT10, Rodolfo Raviolo, Walter Saavedra, el fenómeno de Walter Saavedra en el fútbol. Y bueno, ahí empezó esa idea de relatar fútbol, que era mi gran pasión. Fue siempre, por radio, relatar fútbol, ser relator de fútbol de radio, esa era mi gran pasión. Y empiezo en los medios, en la única radio que tenía San Javier, después que me animé, ¿no? Porque lógicamente, o sea, tenía muchos miedos y uno pensaba que no iba a poder. Y en el año 91 comencé. Y de allí, al poco tiempo estaba relatando, siendo muy... En esto hay que ser muy caradura y muy corajudo, porque la verdad era muy pibe, 14 años cuando empecé a relatar en ese momento. Otra etapa del relato también, porque
Hoy el relato radial se ha reconvertido, es otra cosa. La televisión ha ganado mucho terreno. En aquel momento la televisión, digamos, era muy poco lo que cubría de los partidos. Entonces nosotros en la radio teníamos muchísima gente que la seguía, era la única radio de San Javier también, la FM Norte. Ahí empezó toda esa cuestión y después fue derramando para el tema de la conducción, ¿no? De la conducción, que uno se enamora de la radio y del periodismo y va creciendo y va experimentando. Y charlábamos recién fuera de micrófono, qué linda época esa de la radio, ¿no? Nosotros nos tocó vivir con Luis y con Ricardo Domet, bueno, René Quintana, Carlos Machado, en aquel momento Gustavo Gutrich. Nos tocó vivir una época dorada de la radio. Yo siendo muy pibe, pero nos tocó vivir una época dorada de la radio donde la gente se identificaba mucho con la radio. No había horarios malos para la radio. A mí me tocó hacer un programa, por ejemplo, un viernes a las 10 de la noche, era un suceso, pero no por mí. Esto está bueno decirlo. La gente consumía la radio. Y ni hablar de las transmisiones deportivas. Las transmisiones deportivas, un clásico, por ejemplo, de fútbol, generaba una expectativa toda la semana. El domingo yo relaté mi primer partido, mi primer clásico lo relaté teniendo 15 años. Y me acuerdo que me temblaban las piernas. Yo recuerdo lo que fue para mí relatar ese partido que terminó 0-0 en la vieja cancha central, adentro de un auto, del auto de Orlando González, con Julio Bisi, que era, en ese momento Julio trabajaba en el diario El Matutino, un periodista de Santa Fe, como comentarista, y Ricardo Domé como locutor comercial. Yo no dormía en toda la semana, uno vivía de esa manera, porque era realmente fuerte para un pibe de 15 años hacerlo. Después van pasando los años y uno es como que va perdiendo ese entusiasmo de esas primeras épocas, pero me quedó el recuerdo de siempre de esa época dorada de la radio, que fue realmente, para mí y para todos los que pudimos vivirla, fue muy linda, ¿no? Y con el canal sí, un poco más acá en el tiempo, ¿no? En el año 98, en el semanario, de manera ininterrumpida hasta el año 2008. Allí vino un impas de un par de años y vuelvo en 2010 a la conducción hasta el 2019, que bueno, le entregamos la posta a Alejandra en medio de una candidatura para concejal. Esta es la etapa justamente, ¿no? del semanario, que terminó en 2019. Fueron 20 años, ¿no? en el noticiero. Claro, por una cuestión, con tu función como concejal, sí. te hace dejar la conducción, algo ético y profesional. Sí, lógicamente. O sea, yo ya venía pensando, porque también en esto yo creo que hay etapas, ¿no? Yo creo que hay etapas y exacto. Eran 20 años de estar en el noticiero. Estaba Alejandra, que venía haciendo muy bien las cosas y bueno, era una muy buena oportunidad para que pudiera tener el lugar que yo creo que Alejandra merece y que se supo ganar y que desempeña también. Y bueno, y se dio con una candidatura, se dio todo en un contexto bastante complicado, porque bueno, arrancamos con una candidatura que no es fácil decidirse a ser candidato a concejal, habiendo sido periodista toda su vida y haciendo lo que no le gusta, y en el contexto aparecieron problemas de salud. Fue un año 2019 complejo, ¿no? Complejo. Claro. Estamos saliendo todavía de esa cuestión. Claro. Pero a lo largo de todos estos años cumpliste la meta que tenías, relatar, sí. No solo aquí en San Javier, sí. Hemos compartido las experiencias de transmitir partidos fuera de San Javier, anécdotas hay por doquier, ¿no? Han quedado, yo siempre un poco que fantaseo con hacer un libro en algún momento, pero de verdad, lo digo de verdad y lo digo muy humildemente. Digamos, yo creo que hay muchas cosas que tendríamos que escribirlas para que queden, ¿no? Porque es cierto, las que nos pasó. Sí, no tendrían que perderse todas estas cuestiones de cómo era la radio en ese momento, sobre todo para los chicos que están empezando en esto, que pueda servir de inspiración para las nuevas generaciones que ya trabajan en los medios, que son muy buenos profesionales. Los medios tienen muy buenos profesionales en la actualidad y han tomado la posta y lo hacen muy bien. Pero a mí me da vueltas la idea, de no solamente hacerlo yo, hacerlo con un grupo de personas, poder contar anécdotas de cómo se trabajaba en radio, cómo se hacían transmisiones deportivas, que era una patriada. O sea, hacer transmisiones deportivas, o sea, nosotros hemos relatado, por ejemplo, en aquella experiencia de Central, jugando Central, pero era un equipo de la ciudad, porque Huracán le prestó jugadores, año 93, jugó el torneo del interior Central, sí. Lo que hoy sería el Argentino C o el Argentino B. En aquel momento era el torneo del interior, torneo regional, ¿no? Y Central llegó a jugar
en Concordia, quedó eliminado con Unión Villa Jardín, pasó la fase de grupos y quedó eliminado en octavos de final. Pero nosotros hicimos transmisiones desde Villa Ocampo, por ejemplo, donde había que pedirle el teléfono a una vecina, el teléfono fijo del INTA, o sea, entrar, desarmarle el teléfono a la señora de la familia, porque en esa época no existían los celulares, cruzar una calle con el cable, rogando que nadie y meterse entre la tribuna. Y bueno, yo tengo 1000 anécdotas. Nos ha tocado relatar bajo la lluvia, con un teléfono, con un aparato de teléfono en la tribuna visitante, gritar un gol de Central. A nosotros nos pasó eso. O sea, eran etapas realmente muy lindas y de mucho entusiasmo, porque hacíamos todo eso con un entusiasmo tremendo. Viajábamos en el colectivo con los jugadores, nos íbamos 12, 15 horas, compartíamos las fíjate, bueno, ahí está. Fíjate, esa foto es en Concordia. Sí, eso es en Concordia. Exactamente. El día de Unión Villa Jardín Central, ¿no? Está Orlando, que era el director de la Norte, Marcos, quien les habla, y René. René, con ese busito que tiene para contar. Es una anécdota. Una anécdota que algún día la vamos a contar. Claro, esa campaña, René estaba ya relatando en el LT10. Claro. Y me tocó relatarla a mí, porque él estaba cumpliendo su trabajo, ¿no?, en el LT10, y me tocó relatar a mí la mayoría de los partidos. Y ese partido de Unión Villa Jardín se jugó entre semana. Sí. Se jugó un día miércoles. Central había ganado, mirá, me acuerdo, Central jugaba de local en Vera, porque no tenía el estadio todavía que tiene Central. Exacto. Entonces jugaba de local en Estudiantes de Vera. Gana Central, ese partido lo relatamos en Vera, 1-0 con gol de Darío Ford de penal, me acuerdo, lo tengo grabado. Relatamos ese partido y pierde 3-0 en la vuelta. Sí. En ese día en Concordia, pero igual fue toda una experiencia para nosotros, ese viaje, ¿no? Sí. Y hacer esa transmisión, ¿no? Que lamentablemente terminó con una derrota, pero uno lo ve a la distancia, fue la única vez que un equipo de San Javier pudo participar a ese nivel, y para nosotros que éramos jóvenes, yo estaba terminando quinto año de la secundaria, o sea, éramos pibes, y para nosotros era toda una aventura. Cruzamos a Uruguay. A Salto. A Salto cruzamos. Exactamente, sí. Caminamos ahí con René y con Orlando. Nos pasó que fue en diciembre y... 23 de diciembre. 23 de diciembre, y un frío... Claro, por eso René tenía ese uso. O sea, pero esas cosas increíbles que tiene el clima, o sea, hacía calor, veníamos de días calurosos, pero hacía un día de mucho viento sur y llovizna. Sí, llovió ese día desde acá hasta Concordia. Hasta Concordia. Entonces, salimos a las 5 de la mañana de acá. René tuvo que comprar, un buzo y bueno, lo fuimos a comprar a una casa de deportes ahí en Villaguay. En Villaguay, bueno, debatimos un poco por la calidad del buzo. Él decía que era de calidad, nosotros decíamos que no parecía. Recuerdo la marca era Kika, la marca me acuerdo, Kika era la marca del buzo. Y después, bueno, se lo pone, lo tiene, y cuando se sacó el buzo, en la camisa había quedado con el color del buzo, ¿no? Toda la pelusa le quedó en la camisa. En la camisa, sí, son cosas que pasan. Que pasaron, ¿no? Pero fue un viaje muy lindo para nosotros. Bueno, en tu caso, Alejandra, 6 años dentro del periodismo, también seguramente habrá experiencia, habrá alguna anécdota, quizás no tanto como la que tenemos con Marcos, ¿no? Pero hay, ¿no? Sí. Sobre todo siempre digo que tal vez a diferencia de ustedes o de muchos, esto de ser en primer lugar seño, como digo, soy docente, y bueno, y vino justamente, como decía, esta propuesta de trabajo, pero que a la vez le fui agarrando el gustito, como quien dice, y la verdad que siempre digo, es algo que fui descubriendo, que fue paso a paso, que fue gradual. Y la verdad que hoy en día me preguntás desde ese comienzo, desde ese 9 de julio del 2014, y la verdad que cambió rotundamente lo que empezaba en ese momento, esa incertidumbre y esos miedos también, porque es ingresar en un mundo en donde no conocía, donde la verdad que no tenía justamente, más allá de eso que decía, de escuchar la radio, bueno, de ver la tele, pero cómo funciona, ¿no? Cómo se da justamente todo ese engranaje. Así que bueno, y ahí comenzando a hacer contactos. Y me acuerdo que en los primeros contactos, bueno, justamente para hacer las notas, todo eso, y me decían, me miraban 2 veces, pero vos no sos seño, o sea, me decían, vos no sos seño, pero yo no te vi en tal escuela, y sí, le digo, sí, hacemos las 2 cosas, le digo. Y la verdad que también siempre generando anécdotas,
Me acuerdo una que fue en el 2015, que era en diciembre, noviembre, diciembre, y vamos a Colonia Francesa, que estaba todo inundado, era justamente la creciente del río, aparte había llovido, pero muchísimos días. Y me acuerdo que, bueno, listo, parábamos con el entrevistado a hacer la nota y terminamos la nota como 20 centímetros más bajos. Y yo veía, el micrófono se iba, nosotros nos íbamos, claro, nos habíamos parado en el lodo terrible, era un barro que nos íbamos hundiendo y quedé, pero aparte también lo gracioso, y que seguramente ustedes lo comparten, es que a veces vas a una nota y no sabes en qué va a terminar. Exacto. Porque, ¿sabes? En ese día me dice mi compañero, bueno, vamos a hacer una recorrida. Me dice que, bueno, listo, vamos a hacer. Ah, bueno, ¿y en qué vamos? No, vamos en mi auto, me dice. Se podía, bueno, las calles acá estaban llenas de agua, pero se podía, todo eso. No, pero ahora vamos en el tractor de la municipalidad. Ah, bueno, le digo, el tractor de la municipalidad, bueno, listo. Y cada vez íbamos más, y estuvimos horas, justamente haciendo la cobertura de eso. Terminamos en Colonia Francesa, llovía torrencialmente, hasta tengo una foto que me tuvieron que prestar una campera, me tuvieron que prestar cosas, porque claro, de hacer una nota de 10 minutos, 15 minutos, ir y después terminar allá. Y me acuerdo eso de estar enterrada yéndonos hacia abajo, justamente con la entrevistada, y terminamos, no sé, 20 centímetros más bajo de lo que éramos. Y la verdad que tiene eso, ¿no? Uno va a hacer una nota y no sabe si después viene otro entrevistado, qué es lo que va sucediendo. En tu caso, 20 centímetros. Nosotros recordamos, Marco, Liliana Ocampo se perdió. En un zanjón de 2 metros con Handy y todo. Desapareció literalmente. Desapareció Lili, que le mandamos Fue un saludo. una de las inundaciones que tuvimos en San Javier. Era nuestra compañera de trabajo. Vos decías año 91. Y en aquel entonces también hay una de las cosas dentro del periodismo de San Javier que es pionero y que poco se hace, al menos en la provincia de Santa Fe, no tenemos conocimiento, son de las transmisiones en las épocas de elecciones. San Javier, el periodismo de San Javier, la cobertura que se hace aquí, de escuela por escuela, mesa por mesa, eso pasa acá en San Javier, nada más. Totalmente. En otro lugar de la provincia no existe. No existe. Ni creo ni de la Argentina existe. Sí. Y en el año 91 arrancamos con la ley de lemas. Exactamente. La primera transmisión, arrancamos bien hasta la mesa 14. Después de la mesa 14 todavía estamos esperando el resultado. Ley de lema nos salió en la transmisión. Hasta la mesa 14 venía todo bien, pero después... Y era un resultado y que después no tuvo que ver con el resultado final, ¿no? De aquella claro, eso nos sirvió como experiencia para después, de ahí en más, mejorar. Pero esa transmisión no salió. Y la expectativa que yo lo que recuerdo, la gente estaba muy prendida a la radio, porque era el medio más instantáneo, ¿no? Estamos hablando del año 91, la gente quería saber qué pasaba con el resultado de la elección y la única radio de San Javier estaba transmitiendo. Y se nos complicó mucho porque era difícil de entender la ley de la logística. Sí. Y la logística también, o sea, era todo muy artesanal. ¿no? Exacto. Fue una experiencia que nos marcó, nos ayudó. Con críticas, lógicamente, ¿no? Porque hubo una polémica muy grande. Porque no salió mal esa transmisión. Sí. Pero de ahí aprendimos y bueno, después con un trabajo que hizo, recuerdo, Ricardo Domet, de ahí en más, lo mejoramos y bueno, hasta hoy, ¿no? Se sigue en distintos medios de San Javier haciendo ese tipo de transmisiones. Reitero que debe ser único no sé si en la provincia y en el país, que se hace como se hace aquí en San Javier. También el tema de la capacitación, cómo nos preparamos en aquella época. No teníamos internet, no podíamos, por una cuestión que nuestros padres no estaban económicamente bien para mandarnos a estudiar a Santa Fe, así que lo hacíamos de manera artesanal. Escuchando radio, leyendo los diarios. En el caso de Marcos y de Gustavo. Compraron colecciones de libros relacionados al periodismo para capacitarse. Sí. Y lo hacíamos con la intención de tener herramientas. Nosotros éramos autodidactas, y copiando mucho, copiábamos mucho, muy influidos por la radio en ese momento. Llegaban los diarios, los consumíamos, los diarios me acuerdo, consumíamos con voracidad los diarios, intentando aprender. Y sí, con Gustavo comprábamos, que no era barato, era difícil comprar libros también,
en ese momento para poder acceder a algún tipo de capacitación. Yo creo que todo forma parte de lo que yo te decía, Luis. El entusiasmo, un entusiasmo y una pasión, ¿no? Yo por ahí cuando hablo de esta tarea, yo digo que para hacer esta tarea hay que tener el fuego sagrado de esto, ¿no? Uno tiene que tener un fuego sagrado de esto que te lleva a poder hacer estas cosas, ¿eh? Si no, es muy difícil poder meterse en un micro, en un colectivo, viajar 15 horas para relatar un partido de fútbol, ¿no? Sí. Tenemos la anécdota con Luis, relatamos un partido completo en Vera. El segundo tiempo. El segundo tiempo completo, claro, porque era muy difícil. No habíamos conseguido línea telefónica a la cabina, entonces por un equipo de VHF transmitíamos nosotros desde la cabina hasta la casa de la vecina por VHF, y ahí Orlando, con el handy, lo ponía en el micrófono del teléfono, en el auricular del teléfono, digamos, para que teléfono fijo, ¿no? O sea, teléfono fijo, estamos celular, hablando, ¿no? Entonces nada. Nosotros no teníamos retorno, no había manera de saber si estábamos al aire. Simplemente Orlando nos decía, contá hasta 10 o hasta 15 y salí. Y relatamos el partido, un partido que era, si no me equivoco, era Estudiantes de Vera Central. Relatamos el primer tiempo y salió. Fuimos a la pausa del primer tiempo, cuando venimos al segundo tiempo se cayó la línea, nosotros nunca nos enteramos con Luis y relatamos el segundo tiempo completo, los 45, yo grité goles, todo. Sí, 2 goles. Y la transmisión nunca salió en San Javier, ¿no? Claro. Esas cosas pasaban. Sí, tal cual. Pasaban, porque son cosas que tenían que ver con lo que teníamos a mano en ese momento. Nosotros hacíamos malabares para hacer ese tipo de transmisiones. Vos sabés que a mí me pasó. Yo tengo muchas anécdotas, muchos de esta época maravillosa que fue también el semanario y el canal. Nosotros hemos tenido a través del canal una posibilidad de conocer a gente muy importante, ¿no? De poder tener mano a mano en su momento a Raúl Alfonsín, por ejemplo, ¿no? Lo tuvimos en Reconquista. Lo tuvimos en Reconquista. Yo lo tuve acá en San Cheche Javier. Scarpini, que ahí estaba Malvina. Exactamente, estaba todavía Malvina Huéstrega, sí. trabajaba para Canal 2. Exactamente. Estaba Carlos Machado, Carlos Gori y yo estábamos. Sí. Con Alfonsín aquí y después con vos tuvimos en Reconquista. Exactamente. Y también en su momento el presidente Carlos Menem. Pero yo tengo una vivencia de lo que pasó en el año 2003, esas cosas que ocurren, yo digo un poco por casualidad, porque la necesidad te lleva, la necesidad te lleva a buscar alternativas para estar presente como uno pueda. A nosotros nos pasó en el año 2003 cuando ocurrió la catástrofe de Santa Fe, que desbordó el Salado y se inundó Santa Fe. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar a las pocas horas de que había entrado el agua, o sea, estuvimos al otro día muy temprano en Santa Fe. Y la verdad es que por esas cosas que tiene por ahí el azar, tuvimos la posibilidad de subir una lancha, porque dentro de todo el desconcierto que se vivía en Santa Fe, o sea, había un trabajo de la prensa, había muchos medios de Buenos Aires que habían llegado, subir una lancha y de recorrer toda la zona ahí de Barrio Centenario, ¿no? Atrás de la cancha de Colón. Yo son cosas que las recuerdo porque las cosas que vimos ahí, ¿no? La gente arriba de los techos, estuvimos con Carlitos Rabina, que era el camarógrafo. Nosotros éramos un medio de San Javier, ¿no? Pero como estábamos ahí, se dio la posibilidad, subimos esa lancha y vimos cuando sacaban gente, inclusive ancianos que habían muerto dentro de sus casas. Vimos a la gente llorar, a la gente defender lo suyo, armada arriba, habían pasado la noche ahí. Cosas realmente muy fuertes, o sea, fueron vivencias muy fuertes en ese momento. Tuvimos la posibilidad en ese momento también, de manera muy artesanal, habían llamado. Nuestra presencia en Santa Fe se da porque habían llamado de canal, en aquel momento Canal 7, en aquel momento ATC todavía, solicitando un móvil, o sea, lo habían hecho mirando el mapa y habían buscado una localidad cercana a Santa Fe, ¿no? Entonces nos contactaron y viajamos con Carlitos Rabina sin saber muy bien qué íbamos a hacer. Teníamos que ir al local de Telecom, que estaba en calle San Martín, en ese momento las oficinas. Recuerdo que cuando llegamos ahí el guardia que estaba en la puerta nos dice, o sea, yo voy a preguntarle, le digo, tenemos un coaxil nosotros con Canal 7, me dice, pero no tengo registro. Bueno, yo me volví al auto y suena el celular, un celular muy rústico de ese momento. Me llama el productor, me dice, yo había hablado la tarde anterior con el productor, me dice, tenés que estar al aire, me dice, era el programa de Víctor Hugo Morales, me acuerdo, Desayuno con Víctor Hugo Morales.
Claro. Me dice, tenés que estar al aire ya. Y le digo yo, mirá, estoy en la puerta y está el guardia. Le digo, te paso el teléfono. O sea, intentando convencer al guardia. Le digo, te paso el teléfono, que era el ladrillo, ese grandote, para que puedas hablar con él. Y recuerdo que se escuchaba, el enojo del productor con el guardia, que le dijo, bueno, yo tengo que sacar un coaxil y si eso no sale, el responsable vas a ser vos. Entonces, cuando estaba hablando, me empieza a abrir la puerta. Nos preguntan en ese momento, ¿quieren ir al box de televisión? Nosotros con Carlitos Rabina nos mirábamos diciendo, ¿y esto? Sí, o sea, por eso yo digo que tiene mucho artesanal. Nosotros entramos al box de televisión, que era un espacio reducido, nos sentamos allí, había un televisor, había un teléfono fijo y un monitor de televisión. Y nosotros no sabíamos realmente cómo era esa cuestión, ¿no? Entra un camarógrafo de América TV que venía a descargar imágenes y nos dice, no chicos, tienen que conectar la cámara. Conectamos al aire, la cámara de él, que recuerdo que era una cámara grande, se la conecta y yo voy al aire hablando con Víctor Hugo. Que Víctor Hugo era mi ídolo, yo lo escuchaba a Víctor Hugo cuando relataba en Uruguay, ¿no? O sea, para nosotros era como Mozart, Víctor Hugo. Y en Continental. Y en Continental, entonces, en ese momento, Víctor Hugo, estamos en contacto con Marcos Oroño de Canal 2 San Javier, hicimos, recuerdo que el senador Baucero era intendente en ese momento, él nos había llevado a Santa Fe, él estaba al lado de nosotros. Nosotros en ese momento contamos la situación de San Javier también, que había sufrido inundaciones por lluvia hacía unos días atrás. Hicimos ese coaxil y en las semanas siguientes hicimos 2 más con Víctor Hugo Morales. Cosas, digo, que yo digo, tienen un valor muy grande porque lo hacíamos nosotros con mucho entusiasmo y con muchas ganas de poder hacer esto. Eran cosas que uno la mira a la distancia y la verdad hoy hasta un poco se sorprende. Uno dice, bueno, hicimos esto y lo hacíamos llevados por esas ganas de hacer cosas, ¿no?, que teníamos, ¿no?, y la pasión que teníamos. Exactamente. Bueno, pero los tiempos, le contábamos a Alejandra fuera de cámara hoy, que bueno, hoy la gente te manda un Messenger o un WhatsApp pidiéndote tema o comentándote tal cosa. Hace algunos años atrás la gente mandaba los papelitos pidiendo tal tema musical o dedicándoselo a tal persona, ¿no? Lo que ha ido evolucionando los medios de comunicación, arrancamos con los discos de pasta, los cassettes, los disquetes, los compact. Bueno, hoy es tremendo. Alejandra se ríe, seguramente algún televidente joven que nos está mirando dirá, ¿y esto de qué están hablando? ¿No? Los cassettes. Pero sí, íbamos con cada uno se llevaba sus cassettes, ¿no? Eran épocas en que toda la publicidad se grababa en cassette, estaban las viejas caseteras y las bandejas, ¿no? Las bandejas con la discoteca de la radio, donde había que sacar el vinilo, limpiarlo con alcohol, elegir los temas que ibas a pasar. Y claro, el teléfono, la única manera era el llamado al teléfono fijo, que era bastante caro, o sea, no siempre te llamaba la gente. Y si no, era el papelito, ¿no? El papelito era casi una característica de aquellos años. Era una época, realmente uno lo dice ahora, pero hacíamos un sorteo y la gente venía en bicicletas. Yo recuerdo, o sea, se regalaban en aquel momento los premios, que el kilo de helado, algún regalo de algún bazar, y la gente participaba con los papelitos, ¿no? Había algo que se ha mantenido también. Yo creo que eso es un rasgo positivo, que la gente sigue consumiendo mucho medio local en San Javier. Y no pasa en todos lados, ¿eh? A mí me ha tocado ir a otras localidades y la gente no tiene el hábito de consumir tanto, digamos, la programación local, hablo de la radio, de la televisión, como en San Javier. La gente en San Javier, afortunadamente, todos los días prende la radio, todos los días prende la tele para ver el informativo, para ver los programas locales, para ver las coberturas. Eso es un respaldo que creo que es propio también de que la gente ha incorporado los medios como suyos. La gente los tiene como suyos, ¿no? Eso es muy importante. Sí, la cobertura que hace en el caso de los cables, las fiestas escolares. Esto, a ver, lo que se hace acá en San Javier no se hace, ¿no? No se hace. En otro lado, o sea, se podría hacer, pero se cobra. Exactamente. Se cobra. Por ejemplo, a mí me pasa una fiesta escolar, ir a una colación, a una fiesta de fin de año, en otras localidades te lo cobran. Te lo cobran, sí. Acá se cubre todas las escuelas de manera gratuita y se hace para que los chicos puedan verse, para que los familiares puedan, y se emiten completas, ¿no? Y eso es algo que vos te vas a una localidad como San Justo, por ejemplo, y no vas a encontrar, te lo digo porque voy, porque veo las coberturas, y las coberturas son acotadas a la parte informativa, estrictamente.
Tampoco se cubren los partidos de básquet, tampoco se cubren los partidos de fútbol como en San Javier. Yo creo que la televisión en San Javier tiene un sello distintivo, que me parece que es muy saludable. Es muy saludable y yo creo que la gente se identifica mucho con esas coberturas. Y ojalá se puedan mantener, ¿no? Porque forman parte de algo que nos distingue. Y yo creo que es positivo. Alejandro, en tu caso, ¿dónde te sentís más cómoda dentro del periodismo? ¿Haciendo la nota o en la conducción? ¿Dónde? Y a mí me gusta andar, ¿eh? A mí me gusta andar y me gusta eso de hacer las notas y justamente esa adrenalina, ¿no? Es totalmente diferente, ¿eh? Porque las sensaciones, la verdad que son diferentes, pero se viven también con la misma intensidad y tal vez con la misma emoción y con la misma pasión. Yo recuerdo siempre el día de, justamente que, bueno, a mi compañero Marcos le digo, bueno, tenía que justamente tomar la posta de la conducción del semanario y la verdad que hablando bueno con el equipo de trabajo le digo, me gustaría que esté Marcos, o sea, porque es esto que decimos, la gente acostumbra a esperar como te esperan a vos, ¿me entendés? Los martes, como esperan una nota, como esperan algo. Digo, o sea, yo aparecer de golpe, o sea, está bien, me conocen de las notas, de esto, sí, bueno, ya sabían, estaban ambientados a eso. Le digo, pero el tema de la conducción, le digo otra cosa, y era como que yo necesitaba esa presencia de Marcos. Ahí estamos. Sí, ahí estamos, sí, después hay una anécdota también con eso. Las transmisiones de San Francisco. Las transmisiones de San Francisco, sí. Así que, ¿te sentís mejor haciendo nota? Sí, en realidad el tema de la conducción me gusta mucho también y sobre todo eso que siempre voy y digo esto de gradual porque sí, lo sigo enfatizando, porque en realidad en mi caso me voy descubriendo a sí misma. Me voy descubriendo a sí misma en el sentido de la capacidad y sobre todo soy muy crítica. Yo siempre digo, mis seguidores son mi familia. O sea, porque, y la familia, en el caso de mis padres, la verdad que son especiales porque son muy críticos. O sea, ellos se sientan, bueno, en el tema de los semanarios, todo, bueno, y me dicen esto, y la verdad que uno también en el sentido de decir, no soy conformista, bueno, lo hago, fui el lunes, fui el jueves, hice el semanario, bueno, quedó ahí, ya busqué notas para esto, sino también es crecer, o sea, seguir apostando a más, ver el lado positivo también, pero siempre también desde el lado en el que se puede mejorar. Por eso te digo, en realidad son las dos cosas diferentes y se viven con emociones también diferentes. La verdad que la conducción también es muy lindo y también es otro tipo de llegada justamente a la comunidad, a las personas, la devolución. Por ejemplo, yo en estos 6 años que decía que estoy en este medio, un año que, bueno, un par de meses tuve justamente por mi titularización, tuve que vivir en otro lugar. Yo había titularizado en otra localidad, en Rincón, en donde, bueno, eso me llevó también la modificación y sobre todo la organización, así que ese año justamente, bueno, era imposible, de acuerdo a los horarios de colectivo, mis horarios de trabajo que tenía ya, era imposible, digamos, justamente desarrollar ese trabajo aquí en este medio. Y me acuerdo que los fines de semana, cuando venía, justamente me encontraba en el cajero en algún lado, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no estás más? Me decían, pero ¿y cuándo volvés? ¿Y vas a hacer esto? Y esa devolución justamente de la gente, se te extraña, que esto, y la verdad que eso es lo reconfortante, y decir, bueno, hay llegada. Ya sea a través de una nota, porque en ese momento hacía notas, era cronista, y bueno, y ahora con el tema de la conducción también, es otra llegada, es otra mirada, y la verdad, y esto también que decíamos recién, cuando uno hace una cobertura, se vive también de diferentes emociones. Desde mi lado, por ejemplo, que soy docente, hacer una cobertura, por ejemplo, de la institución donde trabajo, y también ir conociendo, y es como, voy a una escuela y me siento en casa, independientemente de cuál sea. Justamente ese es mi ambiente, pero permite también conocer, y esto decíamos de partes anecdóticas, por eso lo decía ahí en una foto justamente en Colonia Teresa, donde se había cortado, ¿no? Allí, bueno, y se había improvisado allí ese puente, y también eso que decíamos, vamos a hacer una nota, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Claro, O sea, decíamos con mi compañero, bueno, vamos a hacer la cobertura de esto, estuvimos todo el día
todo el día y me acuerdo que me dejé, o sea, había intentado broncearme todo el verano, toda esta parte, bueno, lo logré, el bronceado perfecto ahí, lo logré ese día, que me ardía toda la espalda y la verdad que eso es lo anecdótico, ¿no? Que tiene esta adrenalina, por eso decía eso, del tema de las notas, tenés la adrenalina, tenés el encuentro, son otras sensaciones. Y el conocimiento, los contactos que te da. Exacto, eso que decía. El salir es inigualable. En tu caso, Marcos, ¿te sentís más cómodo haciendo nota o quedándote en estudio? A mí me gusta mucho conducir. O sea, yo creo que los que tenemos tanto tiempo en esto, nos sentimos cómodos en el rol de conducir. A mí me pasa ahora que me di cuenta que yo me siento mucho más cómodo preguntando que contestando. Me cuesta mucho contestar. O sea, me cuesta mucho, digamos, salirme del rol de entrevistador, ¿no? Pero si me dejas elegir, me gusta mucho conducir, ¿no? Me gusta mucho el ámbito, por ejemplo, también de la radio, me gusta mucho. Hoy estoy en radio, la verdad que he recuperado eso que para mí es muy importante, después de todo lo que me pasó, o sea, poder levantarme todos los días para ir a la radio, para mí representa algo muy especial, muy lindo, y yo tengo un amor por el medio. Y por el medio hecho así como me toca hacerlo hoy, que soy operador también, que voy, me cierro en el estudio y estoy desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. A mí me gusta mucho hacerlo, ¿no? Me siento muy cómodo en ese rol. Claro. Bueno, y hoy también nos toca atravesar una época de pandemia, que hasta aquí, hace 100 años no pasaba y hoy pasa. Y es una situación, en los medios de comunicación es importante su rol, la capacitación de los comunicadores, porque lamentablemente esto es prueba y error. Totalmente. Lamentablemente, es así. Todos los días cambian los protocolos, cambia la manera de informar, esto sí, esto no. Así que hoy nos toca atravesar esto. En este caso, ¿cómo lo llevan ustedes adelante? Sí, yo creo que, como decís Luis, estamos aprendiendo todos, ¿no? Y yo creo que la pandemia tiene en San Javier características particulares, ¿no? Porque somos una comunidad chica, nos conocemos todos, ¿no? Entonces, el miedo que había, sobre todo en los primeros tiempos de la pandemia, era una cosa que uno se palpaba y sentía, ¿no? Y cuando apareció el primer caso, por ejemplo, fue todo un tema, ¿no? Había como una histeria y como una psicosis colectiva que yo nunca había visto. O sea, por eso digo que esto es inédito. Y aquí la cuestión es que nos conocemos todos. Y yo creo que eso es algo que por ahí diferencia a lo que pasa en grandes ciudades, ¿no? Donde vos vas a hacer una nota y no sabes a quién se la estás haciendo, parás a alguien en la calle y no sabes quién es. Acá en San Javier nos conocemos todos, ¿no? Entonces, cuando empezó todo esto de la pandemia, empezó esto de los casos sospechosos, había como una cuestión de una psicosis colectiva que después, con el correr de los días, y me parece que con la decisión acertada de hablar de los casos sospechosos una vez que estaba el resultado de los testeos, que creo que fue una decisión acertada. Esto también forma parte de eso de prueba y error, ¿no? Sí, porque claramente es así. Yo creo que en mi caso ha sido un aprendizaje sobre cómo manejar estas cuestiones, un aprendizaje de ver cómo la gente procesa esta información también, o sea, cómo la gente se comporta con esto. Y entendí más que nunca, alguno dirá, bueno, pero 30 años, sí, entendí el rol tan importante que juegan los medios en comunidades como la nuestra. Sí. Hoy están las redes sociales, que es otro medio que por la instantaneidad que tiene, tomó un lugar, sobre todo el Facebook, ¿no? Ha tomado un lugar preponderante. La gente lo consume, pero ya no es una cuestión etaria, ya lo consume todo el mundo. Uno ve gente grande que tiene teléfonos inteligentes y que está todo el día chequeando la información, lo ven en los comentarios. Entonces hay que manejarse con mucha responsabilidad. Entonces hemos aprendido eso, hemos aprendido a manejar los tiempos, estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo a convivir con esto de la nueva normalidad también, Luis, porque para todos cambió en todo aspecto, y me parece que, ojalá nos equivoquemos, pero esto llegó para quedarse. Entonces, yo creo que es un aprendizaje. Tenemos mucho que aprender, pero hemos procesado, por lo menos en mi caso, las cosas, y hemos entendido que en una ciudad como la nuestra
tenemos una responsabilidad tan grande como tienen los medios de Buenos Aires. Vos sabés que acá lo que sucedió en San Javier con los 2 primeros casos sospechosos, que después dieron negativo, Sí. después el caso de Barbie que dio positivo, está la estigmatización de Totalmente. la persona y de los familiares. Totalmente. Lo mismo que se dio acá se dio en Sí. muchos lugares. Sí, sí. Bueno, por eso se comenzó a informar de una manera, pero con ese tipo de casos hizo rever y cambiar Sí, sí. el sistema de información. Algunos lo mantienen, de poner casos sospechosos, Sí, sí, o se estudia tal caso, lo cual genera en la comunidad miedo. Sí. Aquí hay gente de San Javier que, por ejemplo, cuando se conoció el tema del COVID, primer caso positivo, se fue a la isla con la familia. Sí. Estuvieron un mes y medio en la isla. Sí. Eh, Sí. Entonces, lentamente esto ha ido cambiando y seguramente va a cambiar. El tema de los protocolos, por ejemplo, ayer salió un nuevo protocolo del Ministerio de Salud de la provincia. Es el 5º que cambian. Claro. Sí. Y hoy, por ejemplo, hoy se cometieron errores en los medios provinciales. Y también lo cometió el Ministerio de Salud al decir que había un caso positivo en Santa Fe cuando no existía caso positivo. Sí. Por eso, en esta época de pandemia es bastante complicado. En el caso tuyo, Alejandra, ¿cómo llevas el tema Bueno, yo recuerdo ese jueves, que justamente ese jueves 19 de marzo estábamos en el semanario, así que estábamos en vivo y me acuerdo que le digo a mi compañero, fíjate en la tele, le digo, ¿qué está diciendo el presidente? Porque justamente era ahí cuando estaba anunciando y no sabíamos este tema de cuarentena todavía, si se iba a dar o no se iba a dar, y me dice, cuarentena, aislamiento social obligatorio. Y le digo, ¿pero y nosotros? Y bueno, y justamente ahí daban la lectura comunicando de quién estaban exceptuados, quién no, y me dice, parece que nosotros tenemos que trabajar igual, dice, nosotros estamos exceptuados. Le digo, pero... Y ahí generó el miedo y la incertidumbre de decir, bueno, ¿y ahora cómo trabajamos? Porque ¿eso qué significaba? También el tema de las actividades de las instituciones, que hasta el día de hoy todavía muchas justamente no se han reactivado. El tema de la situación también de los entrevistados, porque, o sea, si esto nos generaba miedo a nosotros, pero también cómo se iba a dar las entrevistas, cómo se iba a dar el trabajo. Así que entonces, bueno, esperamos, terminamos el semanario y después hace que llegué a mi casa ahí mirando, justamente prendiendo la tele para informarme de lo que había pasado. Y justamente, y ahí, bueno, también en un grupo decimos, estamos exceptuados. Y bueno, dijimos, ¿cómo vamos a trabajar? Y porque aparte, uno trabaja, bueno, va a un lugar, hace una nota, bueno, en el caso también del semanario, va a hacer la conducción, pero después uno vuelve a la casa y en esto de decir de cuidarnos nosotros, pero cuidar a los nuestros. No somos inmunes nosotros. No somos inmunes, pero aparte también el miedo. En mi caso, mis padres y bueno, mi mamá también ha pasado por una situación de salud en su momento, la verdad que muy grave, en donde le ha quedado secuelas y en donde necesita de cuidados, la verdad que muy especiales y que va a ser por el resto de su vida. Entonces digo, me tengo que súper cuidar, Exacto. porque justamente vuelvo a mi casa y tengo justamente a mis padres que son factores de riesgo. Entonces decíamos con mi compañero, ¿cómo lo hacemos? Y me acuerdo, las primeras notas, me acuerdo que preparamos barbijos, los guantes, bueno, voy a la farmacia y digo, ¿qué pasa? Y guantes de látex. ¿Te sirve para ese momento? Me dice. Si no tenía los otros de nitrilo, me dice que esto y lo otro. Así que hice las primeras notas desde el aislamiento social obligatorio que se había decretado y me acuerdo que creo que era el viernes, al día siguiente, y llenan guantes, el barbijo ahí preparado en el auto, alcohol y gel, bueno, todo. Y la verdad que hasta el día de hoy, o sea, el móvil justamente en el que trasladamos, la verdad que hay un poco de todo. Y bueno, de ahí ya, pasando por esas etapas, es decir, bajar también un poco la ansiedad. Y cuando se había dado justamente este caso confirmado, y la verdad que ahí también, ¿no? Uno se asusta un poco, porque como decís, no somos inmunes. Nosotros tenemos familia, tenemos que cuidarnos también, podemos salir muy afectados también.
Y bueno, y entonces eso, ¿no? Fuimos bajando también la ansiedad, por supuesto, con las medidas preventivas, con los cuidados necesarios, pero cuidando también nosotros, para cuidar, por supuesto, a los nuestros. Así que bueno, ahora ya teniendo en cuenta, ¿no?, las diferentes informaciones, ya un poco, no sé si la palabra más relajado, pero un poco ya más adentrado en el tema, ahí, ¿no? Se va trabajando y modificando día a día. Exactamente. Bueno, en cuanto a su tarea, su trabajo dentro de los medios de comunicación, ¿cuáles son los proyectos? ¿Hay anhelos? ¿Hay objetivos, como en el caso de Marco, que tenía de relatar? Bueno, en mi caso, la verdad que, como vuelvo a repetir, esto fue gradual y desde el momento que comencé dije, no sé si voy a poder hacer una nota, porque no sé si le voy a dar justamente el movimiento, el ritmo y bueno, y así fue, como decía, descubriendo diferentes etapas hasta saber que podía, y justamente esto de decir, de seguir creciendo dentro del medio. Y también es esa devolución, como decíamos, ¿no? Porque siempre digo, uno es un aprendizaje continuo, como uno como persona, pero también es aprendizaje social. Ese aprendizaje que se aprende de ustedes, de los que tienen más experiencias, y yo en mi caso soy siempre de hablar mucho, la verdad que con quien me encuentre, porque siempre me gusta eso de compartir experiencias. Y me voy nutriendo y tal vez ante el desconocimiento o tal vez al no tener el conocimiento perfecto, ¿no?, sobre algo, la verdad que prefiero informarme, prefiero allí investigar y esto de decir de nutrirme, ¿no?, de mis colegas, así que eso también he visto y cómo se ha modificado también en este tiempo, ¿no? En estos 6 años justamente la relación, los contactos. Y esto que tal vez la gente, la comunidad dice, bueno, pero es un canal, este es otro, es una radio, este es otro. ¿Cómo se trabaja el tema, ¿no?, de la competencia? Porque también es algo que uno dice, bueno, la verdad que la convivencia, y también hablaba justamente con un colega que hace muchísimos años tiene una trayectoria, y decía, ha cambiado el periodismo, ha cambiado la forma de relacionarse, y yo lo veo en estos pocos 6 años, que justamente estoy en el medio, veo otro tipo de relación también, ¿sí? Otro tipo de apertura, otro tipo de relación, otro tipo de trato, en donde creo que es una situación más amena, más agradable, así que dentro de mis objetivos, digamos, cuando empecé, ya le digo, a ser notera, a ser cronista, la verdad que quería crecer dentro de eso. Y ahora con el tema de la conducción del semanario, bueno, ese es mi otro objetivo, seguir creciendo dentro del tema de la conducción, porque es algo que lo voy descubriendo y es algo que vas manejando. Y como decíamos, esa adrenalina del vivo, de saber que en el instante están mirando muchas personas. Soy una persona, vuelvo a repetir, muy crítica, así que me gusta crecer dentro de eso. Es como que a lo que tenía pensado en su comienzo ahora, la verdad que es un momento muy lindo y que me permite crecer día a día, ¿no? Pero siempre, no solamente como persona, sino también de compartir experiencia y, vuelvo a repetir, de nutrirme también, de cada uno de ustedes, cada uno de los colegas. Es cierto lo que dice Alejandra, nosotros con Marcos, que tenemos más años, el tema de la competencia y todo eso, pero eso lentamente, los que hacemos calle, los que estamos hace 30 años haciendo nota en la calle, se ha ido cambiando. Hoy nos ayudamos entre todos cuando hay nota, porque siempre te puede pasar, o te salió mal la grabación, o el audio no salió bien. Hoy hay una convivencia. Una convivencia, esa armonía entre los que hacemos calle, esa solidaridad en algunos casos, está hoy. Sí. Y es muy importante que pase eso. Y hay que celebrarlo. Porque en esto también, o sea, yo creo que uno va madurando también, ¿no? Con los años y con la tarea. Todos hemos sido jóvenes, impulsivos y hemos tenido, porque hay una cuestión lógica e innata del ser humano, ¿no? Del hecho de valorizar su trabajo, de competir, que no está mal, me parece que está bien, pero tiene que haber esa convivencia que yo celebro que se esté dando. Lo veo mucho en los nuevos comunicadores. Y me parece que forma parte de ese recambio generacional que también es necesario, y de esa hermandad que tiene que haber también. Estamos todos en la misma, después la gente elige. Yo digo que no hay nada más libre que el dial y que el control remoto, ¿no? O sea, no hay nada más libre que eso. Siempre uso la frase en la radio. Yo creo que uno tiene que hacer su trabajo, intentar hacerlo lo mejor posible. Después la gente
elige. Pero en el medio tiene que haber un respeto y sobre todo yo aplaudo a quienes lo entienden así, una convivencia y un respeto por el trabajo del otro, que es lo que uno va aprendiendo con los años también, ¿no? Exacto. O sea, a mí me pasa a esta altura que valoro mucho el trabajo de toda la gente que está en los medios, porque sé el sacrificio que hay atrás. O sea, yo sé el sacrificio que lleva hacer una cobertura, sé el sacrificio que lleva buscar las publicidades para hacer radio, sé el sacrificio que lleva hacer un programa en horarios que son por ahí, no son centrales, y son marginales o más marginales, ¿no? Sobre todo en la radio. Entonces, cuando puedo dar una mano la doy, y cuando puedo dar un consejo lo doy, y cuando puedo alentar también lo hago, porque yo creo que se necesita eso, ¿no? Y uno lo va aprendiendo con los años, a eso también, ¿no? Va madurando. En tu caso, Marcos, ¿qué queda dentro? Escribir el libro. Escribir el libro, tal vez no, la verdad es que no sé, la verdad que yo he hecho, uno mira para atrás, son 29 años ya, de aquel año 91, el año que viene van a ser 30 años, si Dios quiere, y hemos hecho de todo. La verdad que hemos hecho de todo, he cumplido con las expectativas que yo tenía de relatar, después el relato dio lugar a otra cosa, la pasión que uno tiene por conducir, de hacer conducción de eventos. Yo durante mucho tiempo hice conducción de eventos muy importantes, Festival de la Juventud, cosa que no me había imaginado nunca, esa faceta, que también tiene una etapa, ¿no? O sea, fue una etapa linda, pero que se terminó, fui DJ de boliche. Trabajé como DJ también con Ramiro, con el sonido, en los comienzos del sonido, una experiencia que fue magnífica, conocí un montón de gente, viajamos mucho. Tampoco me había propuesto ser DJ, o sea, me gusta escuchar música, pero nunca me había propuesto pasar música para otra gente. He tenido la posibilidad de desempeñarme trabajando en prensa institucional, que tampoco era algo que me había propuesto. Fui encargado de prensa, jefe de prensa de la municipalidad durante 8 años, donde también fue un aprendizaje, porque es una tarea que no había hecho nunca. Me tocó ser secretario del Consejo Deliberante, cosa que tampoco me había propuesto nunca. Y bueno, y terminé siendo candidato a concejal, terminé siendo concejal, que para mí también es una etapa nueva, un gran desafío representa también, porque yo creo que hay una edad en la que uno empieza a pensar en dejar algo también en la comunidad, en hacer algo por la comunidad, y eso es lo que me llevó a mí a decidirme, que no es fácil tampoco, encabezar una lista, uno tiene un gran nivel de exposición, arrastra a la familia, es complicado el tema, ¿no? Yo creo que hay que valorar mucho a la gente que se presenta, hay que valorar mucho a la gente que se presenta y que tiene ganas de ejercer la función pública. Yo creo que el anhelo va por ese lado ahora, tal vez, ¿no? O sea, en los medios, recuperar la radio para mí fue muy importante. Que la gente nos vaya eligiendo a poco también, para mí es una cosa muy linda, esa complicidad que se va dando con el oyente, más allá de la cuestión de la competencia. Yo disfruto mucho ir y escuchar cómo la gente opina, te pide temas, te cuenta qué le hace acordar ese tema, la verdad que es algo fantástico, o sea, que yo disfruto a esta altura de mi vida. Y bueno, hago también un programa en la tele hoy más relacionado con la música, ¿no? Que es lo que quiero hacer. Lo hacemos con Roxana, el Expreso TV, que lo hacemos con Roxana, que es mi señora, que se ocupa, ha sido toda una revelación Roxana, porque se ocupa de editar el programa, lo llevamos hecho y producido el programa. Y le ponen muchas ganas, y yo únicamente hago las presentaciones de los temas. Entonces, yo creo que mi etapa en los medios va por ese lado ahora, va más por el disfrute que por otra cosa, ¿no? Yo creo que hoy disfruto mucho más, hasta hace poco relaté fútbol. Me preguntás, a lo mejor extraño un poco relatar, porque me gusta mucho relatar fútbol, o sea, me gusta mucho, miro los partidos por televisión y mentalmente los relato. Es una pasión el tema del relato deportivo. Quienes tenemos esa pasión lo entendemos, ¿no? O sea, tal vez no vuelva a relatar fútbol. Tenía en algún momento el sueño de llegar, ¿no? El sueño que uno tenía era llegar a grandes medios, relatar fútbol, hacer selección argentina, bueno, cosas que después uno va relegando, ¿no? Pero a esta altura yo creo que va más por el disfrute, de poder hacer las cosas desde otro lado, que la gente nos siga eligiendo, que para mí es fantástico, ¿no? Exacto. Bueno, yo les agradezco también, no solo a ustedes, sino también a la empresa que representan, que es Cablevideo San Javier, que les ha permitido venir aquí al canal a charlar sobre algo que nos une, que es el
el periodismo, Totalmente. la comunicación. Yo te quiero agradecer a vos, Luis, y te quiero felicitar por esta iniciativa. Yo no había venido nunca al canal y también los quiero felicitar e instarlos a que sigan trabajando. De lo que hablábamos recién, esto de entender que hay que respetar mucho el trabajo del otro, ¿no? Y yo creo que es el mensaje que tenemos que dar. Es muy valioso esto, de poder venir a charlar de estas cuestiones, siendo que por ahí estamos en medios que pueden llegar a competir. La verdad que yo digo que la preferencia la tiene la gente elige, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que es un mensaje de mucha madurez, esto de poder venir, de poder charlar sobre el periodismo, de poder reflexionar y hacerlo con total naturalidad. Yo te quiero felicitar por esta iniciativa, felicitar a todos los que trabajan en Gigacom, agradecerles esta oportunidad, el respeto. Y bueno, ojalá se dé en algún momento también en la pantalla del canal se pueda dar, porque eso habla de que vamos madurando, de que vamos creciendo, y ese mensaje que tenemos que dar sobre todo a la gente que está mirando. Alejandra, ha sido un gusto. No, la verdad que Luis, nuevamente agradecer, la verdad que esta iniciativa y habla de esto que decíamos recién, de la buena convivencia, la verdad que agradecer, porque nos sentimos, de mi parte, creo que nos sentimos los dos muy cómodos. La verdad que fue una charla amena y esto de poder compartir y que también, bueno, en mi caso, digamos que hace 6 años estoy en los medios, que esto también lo puedan conocer, ¿no? Más allá de esto que decíamos, de la buena convivencia, de que uno tal vez la gente, bueno, en la calle te ve haciendo notas, nos ve, pero la verdad que esto habla, como decía, ¿no? Y le he visto en estos 6 años justamente ese traspaso, esa relación, esta cuestión de decir, la verdad que de darnos una mano entre todos y que más allá de la competencia, ¿no? Esto que decimos, bueno, la gente termina eligiendo, ¿no? Pero de esta cuestión empática, ¿no? De entender la situación que está cada uno y aparte cada uno ocupa su lugar, cada uno, eso lo elige la gente y siempre digo, ¿no? Dentro del periodismo también, soy nueva en esto, pero la verdad que en esto de decir, bueno, de seguir creciendo, de seguir nutriéndome, como decía, de todos ustedes, pero de que cada uno es único, cada uno tiene su estilo y esto que decía Marcos, de poder respetarnos, tener esa situación empática, de decir, te entiendo y la verdad que valorar cada uno del trabajo desde el lugar que le toque, así que la verdad que Luis, muy agradecida por esta iniciativa y por supuesto, ¿no? Felicitar a todo el equipo de trabajo que por supuesto está detrás tuyo. Seguramente va a haber algunas otras oportunidades en las cuales, en el caso con Marcos, lo vamos a seguir viendo como conseguir, como concejal, más seguido con el tema de las notas. Y Luis, seguramente nosotros nos veremos mañana, nos veremos en horas. Mañana ya hay notas, así que seguramente mañana nos vemos en la calle. Ha sido un gusto, espero que hayan pasado, ante todo el domingo, una buena jornada en familia, la familia, que es... En el tema periodístico es importante. Sí, ni hablar. Es muy importante, te tienen que entender, ¿no? Hay que entender esta locura que tenemos nosotros. No hay día, no hay hora. No. Y sobre todo, viste, ahora con las redes sociales, ¿no? Que te obligan mucho más, ¿no? A estar instantáneamente conectado al teléfono, permanentemente, ¿no? Sí, la familia juega un rol muy importante. Vos sabés que yo el tema de las redes sociales, hay veces... el tema de las publicaciones, a veces hay que ser cautelosos, porque a veces apurarte te lleva a cometer errores, como los que han pasado hoy. Que totalmente. Se informa una cosa y resulta que no estaba escrito. Es todo un tema el tema de las redes sociales. Sí, las redes sociales, por eso digo que estamos aprendiendo también cómo se manejan las redes sociales, porque es un medio nuevo, ¿no? Y otra cosa, Luis, que la familia convive con la exposición que uno tiene. Exacto. O sea, a mí me pasa, creo que les pasará también, ¿no? O sea, uno de tantos años estar expuesto, ha pasado por todo, porque vivimos en una... Es cierto. Vivimos en una comunidad, yo podría... realmente da para escribir un libro sobre las cosas que nos han tocado vivir en cuanto a comentarios y toda esa historia, que forman parte, uno sabe a lo que se pone, ¿no? Cuando trabaja tanto tiempo en los medios. Pero la familia se banca esas cosas también. Se banca eso.
Bueno. Sí, el tema de eso, sumado también a lo que decía Marcos, el tema de la familia, eso es, cuando justamente empezaba, era un tema, ¿no? Eso que le decía, cómo iba a manejar los tiempos, no solamente con otro trabajo, con otra profesión, sino con el tema de la familia también, que seguramente ustedes coincidan, ¿no? Bueno, en su caso, ¿no? Sus parejas y sus hijos, pero también, ¿no? Dejando mucho de lado en estas cuestiones organizativas, de tiempo, dejando de lado la familia muchas veces, inclusive los amigos, en mi caso también los amigos, tal vez una tarde en vez de compartir un mate, justamente tenemos que realizar una cobertura, así que eso también tiene, la verdad que los afectos lo entienden, y esto que decía Marcos también de la exposición, ¿no? que uno tiene, pero la verdad que uno lo vuelve a elegir día a día, elijo, y la verdad que en esto decimos de seguir creciendo en esto. Marcos, Alejandra, muchísimas gracias por haber venido. Dios quiere que sigan creciendo cada uno en su en lo que han elegido dentro del periodismo. Hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima, muchas gracias. Bien, de esta manera llegamos al final de la edición de El Espejo en este martes, 9 de junio de 2020. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes a partir de la hora 21. Muchas gracias a todos.